Amén. Bendiciones, hermano. Dios te siga bendiciendo. Voy a continuar con el video 2 del tema que estoy haciendo en Gálatas, titulado Estamos predicando o creyendo. Estamos predicando o creyendo en un solo evangelio, sí o no. Y tengo pendiente de darle continuación, darle seguimiento a Gálatas 3:13 y juntamente con el capítulo 5:1 y 5:13 para trabajar con el capítulo 5 y el capítulo 6 que te habla de la ley de Cristo y te habla del amor y de la ley de Cristo. Mientras tanto, Gálatas 3:13 en adelante, pues yo lo que hice fue que lo pausé, ¿ok? Porque voy a seguir trabajando más adelante con Gálatas 3:13, solamente que hice una pequeña pausa, pero es para continuar cuando yo termine en Gálatas capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 también. En este tema, en Gálatas capítulo 1, capítulo 2, pues yo le puse por mensaje, estamos predicando y enseñando un solo evangelio. ¿Por qué razón? Porque aquí en Gálatas las iglesias habían abandonado el evangelio de la gracia que Pablo les había predicado y enseñado para ser salvo. Y cuando Pablo les dice aquí a estas iglesias en Gálatas, vamos a buscar nuevamente Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, me quedo sorprendido de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que le llamó por la gracia de Cristo. Y luego dice Pablo, para seguir otro evangelio. Ahora Pablo dice que no hay otro evangelio, solamente uno, que es el evangelio que Cristo Jesús le reveló a él. Y en el video 1 yo les estaba hablando cuál es ese evangelio. En la parte 1 yo se lo dije. Yo le dije en la parte 1 que ese evangelio se llama el evangelio de la gracia, donde Pablo menciona en Hechos capítulo 20, versículo 24. Y dentro de Hechos 20:24 encontramos también en el capítulo 13 de Hechos y el versículo 38 también, versículo 38, dice Pablo, por tanto sepan, hermanos míos, que por medio de este es proclamado el evangelio y ustedes tienen perdón de los pecados. Aquí Pablo está diciéndole a muchos judíos que estaban bajo la ley y le estaba anunciando el evangelio de la gracia a muchos judíos y también a muchos griegos gentiles también. Y Pablo dice, en la cual tenemos perdón de pecado. Cuando Pablo dice tenemos, es una seguridad de que hay perdón de pecado definitivamente. No es como la ley. La ley no te asegura un perdón de pecado totalmente, porque la ley revela a un Salvador, Cristo. La ley viene a revelar la cruz, viene a revelar el evangelio de Cristo para salvación y perdón de los pecados permanentemente y completamente. En el versículo 39, entonces Pablo dice,
y que de todo lo que no se pudieron, todo lo que no pudieron justificarse por medio de la ley de Moisés, repito, todo lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, pues por medio de este evangelio, todos al creer son justificados. Por medio del evangelio de la gracia, por medio de la fe en el evangelio de la gracia, el que cree puede ser justificado totalmente. Significa que Pablo nos está enseñando que la ley no vino a justificar a nadie. La ley no vino a declarar al hombre salvo y justificado. La ley vino a declarar al hombre pecador y condenado y a que cumpla los mandamientos. Pero la gracia vino a declarar al hombre pecador salvo, justificado, libre de la maldición de la ley para siempre, por haber creído en un Salvador Jesucristo. ¿Ok? Ahora, yo lo que voy a hacer en este mensaje, en esta parte 2, yo lo que voy a trabajar es no solamente Gálatas capítulo 1, no. Yo lo que voy a comenzar es a trabajar con 2 evangelios. Porque Pablo dice que hay un solo evangelio, pero cuando Pablo menciona aquí que no hay otro evangelio, significa que para los judíos se les reveló el evangelio de reino, en la cual Jesús se lo reveló a Israel cuando Cristo vino, obviamente, cuando Jesús vino, ¿ok? Cuando Jesús vino en el tiempo de los judíos, Jesús le revela a muchos judíos el evangelio de reino, que lo habla Jesús en Mateo 24:14. Dice Jesús en Mateo 24:14, y se predicará este evangelio del reino a todas las naciones, y luego vendrá entonces el fin. Ese evangelio del reino contiene un reinado, un reino. Por eso se llama el evangelio del reino. Evangelio del reino. Porque es un evangelio que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado que vendría un Salvador Jesucristo y vendría a predicar un evangelio que se llama el evangelio del reino. Y ese evangelio del reino contiene un establecimiento de un reino para el pueblo judío, para todo Israel y para los judíos también, en la cual nosotros, la iglesia, en el tiempo donde estaba Jesús y los judíos y donde se vino a comenzar o a intentar de establecer ese reino, que es un reino físico, es un reino literal, establecido por Cristo, con Cristo como rey, Cristo siendo rey ante su pueblo, los judíos o Israel, pues ese reino sí se logró intentar establecer, pero por la incredulidad de muchos judíos que habían rechazado a su Salvador Jesucristo, pues entonces el reino de Cristo se había interrumpido. Jesús mismo lo interrumpió. Fue Cristo el mismo el que interrumpió el reino. Un sinónimo del reino de Dios es decir también como el reino de los cielos. El reino de Dios o el reino de los cielos es igual, es lo mismo. Da el mismo resultado. Reino de los cielos o reino de Dios. ¿Ok? Entonces el evangelio del reino contiene un reino. ¿Ok? Contiene un reino para el remanente de los judíos. La iglesia de Cristo, que es en este tiempo que se ha formado la iglesia de Cristo todavía no estaba formada en el tiempo donde Jesús vino a establecer un reino para los judíos. Todavía la iglesia no estaba formada. Y el mensaje que quiero yo enseñarles a ustedes para poder comprender las palabras que Pablo habla aquí en Gálatas 1, del 6, para poder comprender las palabras de Pablo, cuando Pablo dice aquí
No hay otro evangelio, sino uno. No hay otro evangelio. Significa que muchos judíos aquí en estas iglesias habían entrado a estas iglesias, habían intervenido a estas congregaciones de las iglesias donde Pablo les estaba evangelizando y enseñando el evangelio de la gracia, salvación por fe y no por las obras de la ley. Pero estos judíos que habían entrado aquí estaban enseñando otro evangelio, y ese otro evangelio es el evangelio de reino. ¿Ok? La Biblia habla de dos evangelios, pero solamente uno es el correcto. Uno, que es el evangelio de la gracia que Pablo predica a todas las naciones en este tiempo, especialmente después de la muerte y la resurrección de Cristo en adelante. A Pablo se le encomendó un solo evangelio. Y Pablo nos enseña que después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo hacia adelante, hay un solo apóstol y un solo evangelio. Un solo apóstol que es Pablo como predicador, apóstol, maestro de los gentiles. ¿Ok? Hay un solo apóstol. ¿Ok? En el tiempo de Jesús, Jesús escogió 12 apóstoles. Todavía Pablo no estaba. Pero una vez vinieron los judíos y muchos judíos, no todos pudieron ser salvos porque habían rechazado a Jesús. El el evangelio del reino se interrumpió. Y el evangelio del reino fue transportado o trasladado al apóstol Pablo, para que Pablo sea el que ministre, para que Pablo sea el administrador de ese reino. Y Jesús le revela a Pablo que muchas otras naciones, que son los griegos gentiles, van a ser evangelizados, alcanzados, y Pablo entonces recibe la revelación de Cristo, que es por la fe, no por la ley. No por la ley, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es trabajar con Gálatas aquí, pero de otra forma distinta, diferente. Y es trabajando con las dispensaciones. Poder distinguir en qué consiste el reino, el evangelio del reino de Jesús que predicó y el evangelio de la gracia. Yo voy a trabajar aquí ahora, comenzar hacia ustedes en esta parte 2 en adelante, en este video de 2 en adelante, en vez de yo discutir el capítulo 1, capítulo 2 completamente, que lo voy a hacer, pero más adelante voy a trabajar con lo que Pablo dice aquí, ¿ok? En el capítulo 1, versículos 6 y 7, 6 y 7, cuando Pablo dice, no hay otro evangelio, es un solo evangelio. Tampoco hay muchos apóstoles, un solo apóstol. Para nosotros la iglesia, para recibir el evangelio y la salvación por gracia. Todo lo que te estoy hablando lo enseña Pablo en la Biblia. Lo enseña Pablo en la Biblia, ¿ok? Vamos entonces a continuar. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, te pido por los hermanos que nos ven y nos escuchan. Tal vez no todos entienden la palabra, pero yo te pido por cada uno de ellos que tú les des entendimiento, sabiduría y revelación de tu Espíritu, para que podamos todos comprender y entender tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdame a mí, que tanto a mí me hace falta también, y mucho que me hace falta, pero demasiado. Ayúdame a mí, Señor, que te necesito con mucha urgencia, yo te necesito. Y ayuda a cada hermano que nos ven y nos escucha. Tú pones en nuestras vidas el querer como el hacer, como dice la palabra en Filipenses 2, 13 y 14.
Tú pones en nuestra vida el querer como el hacer por tu buena voluntad para oír, escuchar tu palabra y apreciar y estimar tu palabra. Te pido por cada hermano que podamos aprender y entender y comprender tu palabra, que es bien importante. No solamente ser oidores, sino tener entendimiento y comprensión de tu palabra, porque el Evangelio es una revelación. Gracias, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Bendice a Cuba, a Uruguay, a Bogotá, a Chile, a Panamá, a Colombia, a México, a Guatemala, Puerto Rico, Ecuador, Haití. Bendice a Israel también, Señor, te lo presentamos en tus manos. Bendice, Señor, a Santo Domingo. Bendice, Señor, a todas las naciones completas. En tus manos está, Señor. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. En el nombre del Señor. Amén. Poco a poco llegaremos. ¿Ok? Poquito a poquito llegaremos en el nombre del Señor. Ok, bien. Vamos a trabajar en esta parte 2 y vamos a comenzar con los periodos de tiempos, que es bien importante. Pero vamos a trabajar aquí un momentito en 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo dice: procura diligentemente presentarte ante Dios como un obrero que no tiene nada que temer, que expone correctamente la palabra de verdad. ¿Ok? Dice que expone la palabra de verdad. Ok. Vamos a ver cómo lo interpreta. Cómo lo interpreta en otras Biblias. Eso mismo, pero en esta otra Biblia. En esta otra versión de la Biblia, ¿ok? En esta. Dice así, 2:15. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene que avergonzarte y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Está bastante bien. Y que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Ve? Ok, perfecto. En otras versiones aparece de otra forma diferente, tan posiblemente, pero cuando Pablo dice que usa bien la palabra, porque en la Reina Valera 1960 probablemente dice que usa bien la palabra. Vamos a ver si es correcto. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Vamos a ver cómo lo expresa aquí. Esta es la Reina Valera 1960, un poquito más tradicional. Procura diligentemente presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. Ok, perfecto, gloria a Dios. Ok, yo creo que la manera correcta, más correcta, es la palabra trazar, que traza la palabra, traza, ¿ok? Y esta otra Biblia que yo leí está bastante bien traducido porque termina diciendo aquí, y que enseña correctamente el mensaje también, que cuando Pablo dice que procure que use la Biblia correctamente y que trace, porque la palabra usar la Biblia dentro del contexto original aparece como trazar, como si tú estuvieras trazando una línea. ¿Ve? Aquí. Como si estuviéramos trazando una línea. ¿Tú ves esta línea? Trazando una línea con la intención de dividir y separar. Esa es la idea de Pablo cuando expresa en 2 de Timoteo 2:15, que aprendamos a trazar la palabra, a dividir, y entonces la pregunta es, ¿dividir y trazar o separar qué? Pues dividir y separar y trazar, ¿verdad? El contenido de toda la Biblia, desde que empieza de Génesis hasta que termine en Apocalipsis. Entonces sería un trazar, un dividir, un separar con la intención de distinguir,
distinguir y diferenciar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ven? Entonces sería de la siguiente manera: un separamiento, un trazar o separar con la intención de distinguir entre la ley y los profetas, que lo vemos aquí, la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, y entre el tiempo de la gracia, y entre el tiempo de la gracia cuando Cristo viene. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de Pablo, que aprendamos a distinguir y no a hacer mezclas, no a estar combinando el Evangelio con la ley, ni tampoco estar combinando el Evangelio de Cristo con un tiempo futuro, que es un tiempo futuro donde habla la escatología y la profecía. Los eventos proféticos y escatológicos que tienen que ver con la gran tribulación hacia adelante, con todo lo que va a pasar en la gran tribulación en adelante. Porque todo lo que va a pasar con la gran tribulación en adelante es un complemento, un seguimiento y complemento de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando Dios trabajaba con el pueblo de Israel y con la ley y los profetas. ¿Ok? Nada tiene que ver. Nada tiene que ver el tiempo de la gran tribulación en adelante hasta llegar al reinado milenial, ¿verdad que sí? Nada tiene que ver con nosotros, la iglesia, hoy en día. A menos que muchas personas, si no creen en Cristo, se perdieron y estarán en la gran tribulación condenados. A menos que sea eso, ¿ok? De lo contrario, si nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe, en este tiempo de gracia, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Por qué razón? Porque todo lo que va a pasar en la gran tribulación hacia adelante tiene que ver con un plan de Dios, con un programa de Dios que Él tiene para darle continuación y seguimiento al plan que Dios tuvo con Israel. Y no solamente Israel en el Antiguo Testamento, sino también darle continuación y seguimiento en el tiempo de Jesús. Porque en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelios de San Juan, en esos libros, todas las cosas que habló Jesús es parte y un complemento del programa y el diseño que Dios tenía con los profetas en el Antiguo Testamento. En otras palabras, todas las cosas que Jesús habló, enseñó, predicó, ministró, ¿verdad? Las señales y milagros, las profecías que se hablaron en Mateo también, especialmente Mateo, que es un libro judío bajo la ley. Mateo es un libro de muy hebreo, demasiado hebreo, que tiene contenido de la ley. ¿Ok? Pero todo las enseñanzas que Jesús habló ahí no tiene nada que ver con la iglesia. Porque nosotros, la iglesia, no venimos de ninguna de las 12 tribus de Israel. De ninguna. O sea, cuando hablo de las 12 tribus de Israel, estamos hablando de el Israel de Dios, la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y como un complemento de las 12 tribus de Israel, que se componen de israelitas, como un complemento de esas 12 tribus, hay dos tribus que salen los judíos, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahí salen los judíos en el tiempo de Jesús. Y esos judíos son parte del plan de Dios del todo el territorio de Israel, donde Dios tiene un plan con Israel. Y cuando Jesús vino para servir a Israel, para trabajar con Israel como un complemento y seguimiento de todo lo que se habló en la ley y los profetas. Sí, que significa que Mateo, Marcos y Lucas y Evangelios de San Juan todavía permanece enseñanza, doctrinas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Todavía no había sido formada la iglesia. El plan de Cristo Jesús con la iglesia viene más adelante. Y es ahí donde Cristo Jesús llama a Saulo de Tarso
llamado apóstol, Pablo, y luego apóstol a los griegos gentiles que no son judíos. Los griegos gentiles son naciones de gente pagana, incrédula, que no forman parte del territorio de Israel. No forman parte del plan de Dios con los judíos ni con Israel. ¿Ok? Entonces, el plan que Dios tiene a través de Jesucristo con la iglesia viene más adelante. Por eso es que Pablo enseña aquí en 2 Timoteo 2:15 que aprendamos a trazar, a dividir. Que Pablo enseña todo esto en el libro de Efesios, que más adelante voy para Efesios. Pablo enseña en el libro de Efesios, lo habla y lo dice como dispensaciones. Dispensaciones, que son periodos de tiempo. Cuando Pablo habla en 2 Timoteo 2:15, procura diligentemente presentarte ante Dios aprobado. Y luego dice Pablo, y que exponer es enseñar la palabra. Hay que enseñar la palabra correctamente. Y Pablo cuando dice expone, se deja entender que es enseñar la palabra con la idea de trazar, dividir los tiempos. Cómo Dios trabajó en la ley, de qué forma, cuál fue el proyecto de Dios con los hebreos en el Antiguo Testamento, cómo Dios llamó al pueblo de Israel. Es para eso hay que estudiar historia, la historia de Israel, su llamado, comenzando desde que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, la esclavitud de Egipto, la esclavitud de Egipto, todo el proceso que tuvo Israel bajo la esclavitud en Egipto, la esclavitud que tuvieron Israel con los griegos, las naciones griegas gentiles, griegos que eran enemigos de Israel, la esclavitud que fue puesto Israel con los griegos, con los persias, con los asirios, con Joma, más adelante con Joma, con Persia, y mucho, hay que estudiar mucho la historia de Israel, su esclavitud, su liberación. Hay que estudiar los tiempos, qué ocurrió de este tiempo a este otro tiempo, qué ocurrió de este tiempo a este tiempo, cuándo viene el tiempo de la iglesia, cuándo se forma el tiempo de la iglesia, cuándo llega la iglesia. No podemos poner la iglesia en el Antiguo Testamento, porque la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios estaba trabajando con un pueblo y Dios tenía un proyecto trazado con ese pueblo únicamente. Una cosa es Israel y los judíos, una cosa es los griegos gentiles y otra cosa es la iglesia. Por eso Pablo dice dividir y separar, que es lo que Pablo está hablando en 2 Timoteo, que hay que aprender a separar y dividir y no estar poniendo enseñanza que aplica a Israel y colocarla a la iglesia. Ni tampoco poner enseñanza que se habla del tiempo futuro, de todo lo que tenga que ver con la gran tribulación, el anticristo, y mucho más, y aplicarlo a la iglesia, colocarlo en la iglesia tampoco, porque entonces nos convertiríamos en unos herejes y apóstatas, y ahí sale la palabra apostasía, donde nos salimos en la verdad, que apostasía aplica más a enseñanzas que se salen del orden bíblico. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Todo esto es bien fundamental aprenderlo, porque si aprendemos eso, todo esto y mucho más, aprendemos a trazar la palabra. Bien, trazar la palabra y hablarlo como dice Pablo. Trazarlo de verdad correctamente, ¿ok? Es como aquí en esta versión, aquí lo expresa. Cuando Pablo termina diciendo, y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Verdadero, ¿ok? Yo me voy a alinear a lo que Pablo está enseñando aquí en Gálatas. Cuando Pablo dice en Gálatas 1, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero es que en la Biblia aparece registrado dos evangelios. Hubo dos evangelios, mejor hablado. Hubo dos evangelios, uno de ellos es el evangelio del reino y el otro el evangelio de la gracia, pero uno es el correcto.
Vamos entonces a continuar, ¿ok? Vamos poco a poco, pues entendiendo muchas cosas que es necesaria entenderla, ¿ok? Gloria a Dios. Como yo grabo poquito tiempo, pues entonces vamos a pasar al próximo video, para que el video no sea muy largo. Reflexiona sobre todo lo que te doy y vamos a continuar con el video 3 para darle seguimiento a muchas enseñanzas importantes que nos va a ayudar a nosotros a comprender y a entender más la interpretación de la Biblia correctamente. Y así podemos entender más claro, con más entendimiento, el Evangelio. ¿Ok? Continuamos.